Nayib Bukele o Gustavo Petro. Antes de que usted tome una postura respecto de cuál de los dos está tomando las mejores políticas en materia de orden público, penitenciario y penal, es necesario que usted conozca un poco el trasfondo de los sujetos objeto de estas medidas y de estas políticas, es decir, los delincuentes. Si bien es cierto, los dos países han sido víctimas de guerrillas revolucionarias, no menos cierto es que el manejo que está teniendo en la actualidad cada uno de estos actores que han causado tanto daño a sus países es absolutamente distinto. En El Salvador, en 1980, tuvieron una guerra civil comandada o liderada por el Frente Farabundo Martí de la Guerrilla para la Liberación Nacional. Los salvadoreños salieron despavoridos, se fueron a Estados Unidos, emigraron. Muchos de ellos tuvieron hijos adolescentes que llegaron allí y para defenderse se alistaron en dos pandillas. Una, la del barrio 18, en la que había una mezcla con mexicanos, y la otra que era meramente de salvadoreños, y era la Mara Salvatrucha 13. Inicialmente trabajan juntos, pero con el tiempo los líderes de cada una de estas pandillas empiezan a tener fricción. ¿Por qué? Por el control del poder, por el control de los medios de financiación de su actuar delictivo. Allá, el control de las zonas de California para tener el espectro para robar, para lavar dinero, para traficar. Muy parecido a Colombia. En Colombia, los grupos guerrilleros y paramilitares tienen fricción entre ellos porque esto sigue así. No hubo un acuerdo de paz que terminara con esto, porque los disidentes de las FARC y todos los actores de estos grupos guerrilleros siguieron funcionando, porque resulta que los medios de financiación les resultan rentables y empiezan a pelear entre ellos por el control. Pues lo mismo ocurrió allá en California, pero Estados Unidos se cansó y los extraditó y los devolvió a El Salvador. Resulta que allí empieza toda una violencia en un país que venía destruido. Empezaron a pasar gobiernos, empezaron a hacer acuerdos fallidos, y resulta que El Salvador más y más para abajo, y se convierte en el país donde ocurren más homicidios a nivel mundial. Y los salvadoreños ya estaban cansados de estos, y resulta que eligen como presidente a Nayib Bukele. Y durante el primer año realmente sí hubo una reducción significativa en la tasa de homicidios en El Salvador. Los medios de comunicación de El Salvador dicen que hubo un acuerdo entre Nayib Bukele y los líderes de las maras. Estados Unidos también reafirma esta versión. Sin embargo, esa luna de miel duró hasta marzo del 2020, en el que por 3 días hubo una ola de asesinatos que terminó con la vida de 80 personas, y Nayib Bukele dijo: no más. Claro, él se dio cuenta que los acuerdos no son viables. Los acuerdos no permiten que los delincuentes dejen su actuar delictivo, toda vez que no hay un arrepentimiento. Cuando un delincuente no se arrepiente, cuando no indemniza por el daño que ocasionó, jamás se va a retirar de su actuar delictivo. Y menos porque les den dinero o porque hayan unos acuerdos, porque siempre va a ser más rentable económicamente todo lo que hay por debajo, todo lo que financia su actuar delictivo. Y esto pasó, pero resulta que Nayib Bukele, cuando hubo esos 80 muertos, decretó el estado de excepción y empezó la persecución en contra de los pandilleros. Aquí en Colombia no pasa eso. Aquí en Colombia, en el 2022, se registraron 300 muertes en masacres. Y en lo corrido del año, van 67 víctimas. No hay paz. Hubo acuerdos, pero paz no hay. Porque no hubo justicia. Porque los actores del conflicto se les dio fue poder político para que legislaran. Entonces están cambiando la legislación. El Ejecutivo quiere cambiar toda la legislación. La ley de sometimiento quiere lavar las fortunas y quiere sacar a los narcotraficantes a la calle, sabiendo que finalmente todos los grupos aquí delincuenciales son narcotraficantes. Todo lo contrario que pasa en El Salvador. En El Salvador están deteniendo a los pandilleros.
y resulta que el pueblo está feliz. Pero ya no hay muertes, ya no hay inseguridad, ya no hay reclutamiento forzoso, ya no hay extorsiones ni secuestros, ya no. Aquí en Colombia, día a día todo es peor. Las disidencias de las FARC ahora se van a sentar con ellos a negociar. Claro, porque los poderosos de las FARC, ellos ya están en el Congreso. No indemnizaron, se quedaron con las fortunas. Pero los de abajo, que siguieron con el negocio, la segunda Marquetalia, el ELN, que ya tiene estatus político, resulta que aquí se premia la delincuencia. Y esos premios a esos delincuentes no traen paz. Las víctimas son revictimizadas todo el tiempo. Por eso ese ajuste de cuentas. Por eso tanto muerto. Porque son víctimas dolidas, no han sido reparadas, no han sido indemnizadas. Por eso esa guerra por el control de esas extensiones de tierra donde están minadas de cultivos de coca. Eso no va a terminar con acuerdos, nada. Eso va a traer más y más violencia. Control de las tierras, la muerte de los militares, porque quieren eliminar las fuerzas militares. Entonces, todo ese presupuesto que nos sacan por medio de impuestos a todos los colombianos, se van a ir para todos estos delincuentes. Eso nos va a traer opresión y tristeza. Entonces, bueno, ya tiene por quién decidir si por las políticas que están trayendo paz al pueblo de El Salvador o si las políticas de Petro que cada vez nos oprimen más y más.